Bueno, quiero primero darle la bienvenida a todos ustedes. Yo sé que tenemos esta charla cada mes. Es patrocinado por la Americana de Medicina de Emergencia, la AAEM. Es el Comité Internacional y es una serie webinar que tenemos invitados de toda Latinoamérica y de los Estados Unidos también. Hoy tengo el placer y el honor de presentarle a dos doctores. Uno se llama Job Rodríguez. Él es profesor de posgrado de Medicina Crítica de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Es también jefe del Departamento de Medicina Crítica del Hospital de Querétaro y es presidente del Colegio de Medicina Crítico del mismo estado. También tenemos al doctor Joel Asbuldar Rodríguez Gutiérrez. Él es profesor posgrado en Administración de Hospitales en la Universidad de Yang y es posgrado en Medicina Familiar y Diabetológico, en maestría en Gestión Directiva en Salud y doctorado en Alta Dirección. Hoy el tema va a ser convulsiones y estatus epilépticos. Bueno, doctores, tienen el micrófono si quieren empezar su charla. Sí, muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Muchas gracias a todos por conectarse a esta sesión. Agradezco también la invitación al doctor Joel y a los organizadores de estas sesiones. Voy a compartir mi pantalla y por favor me confirman que se está viendo mi presentación o no. Sí, la podemos ver, doctor. Perfecto. Pues bien, nuevamente muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Joe Rodríguez, soy médico de emergencias y cuidados críticos, como bien me presentaban. Y el día de hoy, bueno, quiero hablarles acerca de lo que son las crisis convulsivas, el estatus epiléptico y algunas recomendaciones para el manejo en emergencias. Seguramente todos nos hemos enfrentado a esta situación en la que se vuelve muchas veces caótico, complejo la dinámica de manejo, de evaluación, de diagnóstico de un paciente que presenta un cuadro de crisis convulsivas. Y lo más complejo en muchas ocasiones cuando nos enfrentamos dentro de un servicio de emergencias es poder clasificar o utilizar la nomenclatura correcta cuando ocurren las crisis convulsivas. La realidad es que en el transcurso del tiempo han existido muchos cambios en cuanto a nombres, clasificaciones, estadificaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que entre más tiempo pasa un paciente con convulsiones, peor es su pronóstico. Por lo tanto, cada vez se han ido acortando más los tiempos y el tiempo nuevamente vuelve o empieza a convertirse en un elemento principal y fundamental en el manejo de estos pacientes. Tengo tres mensajes para ustedes importantes en esta sesión. El primero es que tenemos que diferenciar una crisis convulsiva primaria de una provocada. Y esa es la terminología que actualmente se recomienda, el que nosotros hablemos de una crisis convulsiva que es provocada o que es secundaria a alguna alteración, ya sea aguda, ya sea algo o recurrente, como lo vamos a definir más adelante. El segundo mensaje que les quiero dar es que una vez que podemos diferenciar nosotros esa crisis convulsiva, debemos de diferenciarla de un estado epiléptico o de un estatus epiléptico, ¿sí? Y el tercer mensaje es que el tratamiento tiene que ser rápido y con un estudio o con un diagnóstico oportuno. Generalmente tiene que ser a la par. Si nosotros no hacemos un tratamiento y diagnóstico a la par, podemos retrasar tiempos y que, como bien les comenté al inicio, el hecho de nosotros retrasar en tiempo, vamos a tener mayor o mortalidad o alteraciones funcionales o al término de la reanimación o del manejo al alta de un paciente. ¿Cómo podemos clasificar nosotros las convulsiones? Y esto seguramente lo han escuchado en muchas ocasiones, pero necesitamos establecer una temporalidad de tiempo. ¿Qué tan es algo agudo, es algo crónico, es algo que ya se conocía? Sumarlo al estado de conciencia del paciente, si está consciente o está inconsciente, y si presenta o no presenta movimientos. De tal forma, una forma muy sencilla de clasificar las convulsiones es hablar sobre un inicio focal, ¿sí? Cuando son focales, estas pueden ser
pueden presentar alteración del estado neurológico o no presentar alteración del estado neurológico. Debemos de ser claros y cuadrados en este punto. ¿El paciente está consciente o no está consciente? Es decir, si el paciente está obnubilado, letárgico, la respuesta es incoherente, no puedo interactuar adecuadamente con el paciente, entonces voy a considerarlo como un paciente que no está consciente, ¿sí? No confundamos esto a hablar de un estado de coma. Entonces, es inicio focal, está consciente o no está consciente, y aquí estas pueden ser motoras o no motoras. Cuando hablamos de la sintomatología motora en la crisis convulsiva nos referimos a los movimientos ya sea tónicos, clónicos, que pudieran presentarse de forma focal o bilateral, y no siempre son tónico-clónicas como a tradicional o habitualmente nosotros las podemos llegar a ver, o que es lo más fácil poder diagnosticar. También tenemos un inicio que es generalizado, en la que involucra esta actividad eléctrica cerebral de forma bilateral, y entonces el paciente presenta una alteración de su estado de despierto, es decir, no está consciente el paciente, ¿sí? Pueden ser nuevamente motoras o no motoras, y también pueden ser tónico-clónicas, que son las que tradicionalmente nosotros vemos, pero existen otras crisis convulsivas y no motoras como las que son las de ausencias. Y algo muy importante aquí es que si un paciente tiene una alteración del estado neurológico de una causa inexplicable, también pensemos que puede ser una crisis convulsiva o un estado, más bien un estado no convulsivo, es decir, no veo una actividad muscular en mi paciente, sin embargo, a nivel del sistema nervioso sí existe esa actividad eléctrica. Y de origen desconocido, la realidad es que en urgencias o en los departamentos de emergencias muchas veces nos enfrentamos a escenarios de causa desconocida, a choques de tipo indiferenciado, es decir, pues es muy sencillo cuando sabemos que un paciente recibió un trauma cronoencefálico, ya sé lo que puedo enfrentarme en el área de choque, pero cuando no sé qué le pasó, esa alteración del estado neurológica no responde adecuadamente, yo no sé si está en un estado posital, yo no sé si convulsionó una vez o convulsionó 5 veces en su casa hasta que algún familiar lo encontró. Entonces se vuelve una situación más compleja de abordar, y que debemos de ser muy minuciosos al momento de interrogar y de indagar con más estudios o con más atención en este tipo de pacientes. De tal forma que cuando vemos de forma inicial un paciente que tiene crisis convulsivas, una, o de plano no sé qué le pasó, cuándo le pasó, cuántas veces ha convulsionado, o son focales o son generalizadas. Recordemos también que en muchas ocasiones pueden iniciar de forma focal y posteriormente generalizarse. Entonces, cuando yo identifico que hay una crisis convulsiva y tomo en cuenta todos estos factores, si alguien estuvo presente, no estuvo presente, también es algo muy importante e interesante siempre tomar en cuenta cuando un paciente fue encontrado por algún otro familiar, por un servicio prehospitalario, pues pensemos que puede haber un trauma asociado por la caída, ¿sí? O alguna lesión asociada que pueda pasar inadvertida si no pensamos en algunas otras circunstancias. Y entonces tengo que definir si es algo que es provocado o que no es provocado. ¿A qué me refiero con esto de provocado o no provocado? Es si existe un desencadenante primario, y existen muchas causas. Problemas vasculares como ACVs o eventos vasculares cerebrales, malformaciones cerebrales, tumores, metabólicas, infecciosos, tóxicos. Entonces, la etiología llega a ser multifactorial, incluso una causa no conocida, ¿sí? Pero hay algo que en emergencias nosotros hacemos todo el tiempo, y es pensar en probabilidades. Es decir, el pensamiento probabilístico que tiene el médico de urgencias o de emergencias es que si veo un paciente, voy a poner otro ejemplo de otra cosa que usamos todo el tiempo. Si un paciente llega al servicio de emergencias con un choque o un estado de shock de causa desconocida,
Si yo pienso en probabilidad, lo más común es que sea sepsis. ¿Por qué? Porque el 60% de los choques van a ser sepsis. A menos que me digan, es un paciente que acaba de sufrir un traumatismo o un politraumatismo, entonces la probabilidad de que sea sepsis es menor. Siempre piensen en probabilidades. Por lo tanto, cuando ustedes ven un paciente que ha convulsionado y llega al servicio de urgencias, la mayoría de los reportes han encontrado que el 50% de esos pacientes ya se conoce con epilepsia. La primera pregunta será entonces esta. Si ustedes piensan así, pues se van a equivocar menos veces. Ahora bien, nuevamente, pensando en probabilidades, del 25 al 30% van a ser provocadas, es decir, va a haber un desencadenante agudo de la crisis convulsiva. Vean ustedes, ya tan solo con estos dos antecedentes de probabilidad, yo puedo determinar pues el 80% de las causas de una crisis, ¿sí? Aún y cuando no conozca mucho el contexto del paciente, puedo enfocar mi abordaje de forma dirigida conociendo la estadística general. Y tal vez podríamos decir, bueno, esto puede variar. Sí, dependiendo del lugar en el que estén, dependiendo del servicio del hospital en el que ustedes se encuentren, la realidad es que las estadísticas nos dicen cosas muy similares. Por ejemplo, este análisis retrospectivo en Madrid, en un solo centro, aunque es retrospectivo y se evaluaron 153 pacientes, vean ustedes cuántos, que está marcado en color rosa, qué porcentaje de pacientes no se determinó una causa. Más o menos el 23,5%, que es prácticamente el otro 20-25 restante de la estadística previa que yo les mostraba en las dos diapositivas previas. Pero también nos sirve esto para entender una cosa. Entonces, si yo busco intencionadamente ya un antecedente de epilepsia en un paciente que se presenta al servicio de emergencias con crisis convulsivas y no tiene ese antecedente, lo primero, por probabilidad que debo pensar, y obviamente por factores de riesgo, sería en una enfermedad vascular cerebral. Pensar que el paciente esté sufriendo un ACV o un EBC, ¿sí? En segunda instancia de probabilidad, pues pensar que ese paciente pueda tener algún tumor, ¿sí? Y obviamente pensar en otras causas como infecciones, malformaciones, enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Y cada vez se vuelven a aparecer etiologías que pues, son mucho más raras, pero que en la mayoría, más del 60-70% de las causas, vamos a encontrarla en accidentes cerebrovasculares, en tumores, en hemorragias, o incluso en infecciones del sistema nervioso central. Y si ya una vez descartando todo esto no encuentro algo, pues tampoco nos preocupemos de más, vaya, no por el paciente, sino por el no tener una etiología, porque la crisis convulsiva o el estado epiléptico de origen no determinado tiene una incidencia alta que va del 20 al 25% en todas las series que se reportan a nivel mundial. Entonces, aquí en esto es en lo que radica el pensamiento probabilístico, el origen si está siendo secundario a alguna situación aguda. Por eso el primer mensaje, como les comenté al inicio de esta charla, es que debemos diferenciar si es primaria o hay algo secundario que está condicionando la crisis convulsiva. Y por favor, siempre piensen en probabilidades. Esto les va a servir siempre en el servicio de emergencias cuando no tenemos un origen o una causa conocida de cualquier situación a la que nos enfrentemos. Entonces, una vez que yo defino que el paciente tiene una crisis convulsiva y que yo abordo el origen de esta probable crisis convulsiva, tengo que definir si ese paciente desarrolla o está en un estado epiléptico. Si yo no tengo conocimiento, es una crisis desconocida, nadie vio, no sabemos tiempo ni nada, es muy probable que ese paciente pueda estar desarrollando o desarrolle algún estado epiléptico. Actualmente tenemos que dimensionar operativamente en tiempo, tal cual como pongo en esta diapositiva, son dimensiones operativas de temporalidad. Y hay dos momentos críticos, ¿sí? A los 5 minutos y a los 30 minutos.
A los 5 minutos, ¿sí? Si las crisis convulsivas no han cedido a los 5 minutos de tener el episodio de crisis, muy poco probable que vayan a resolver esas crisis, ¿sí? Entonces, este tratamiento yo tengo que anticipar el yugular la crisis en este primer periodo o momento, en este primer periodo de tiempo. Es una fase muy temprana de un estado epiléptico. La definición que tradicionalmente conocemos y que sí dura más de 5 minutos, sí presenta más de dos sin recuperar el estado de conciencia, etcétera. Sigue siendo vigente en mucha literatura, sin embargo, nuevamente le volvemos a dar importancia más bien al tiempo, antes de 5 minutos. ¿De qué nos sirve en temporalidad el segundo momento, que son los 30 minutos? Es el daño que puede tener ese paciente. Si tienen más de 30 minutos y el paciente sigue presentando episodios de crisis convulsiva, es un muy mal pronóstico, no solamente de pronóstico de mortalidad, sino de alteraciones o secuelas neurológicas. Vean ustedes que desde hace mucho tiempo que se ha estudiado esto, ¿cuánto tiempo nos podemos tardar nosotros en corregir o en suprimir un estado epiléptico o unas crisis convulsivas? Se ha evaluado más de una hora, menos de una hora, más de 2 horas, menos de 2 horas, hasta 10 horas, vean ustedes. Sin importar el rango específico, ¿sí? Entre menos tardemos en controlar un episodio de estado epiléptico, la probabilidad en porcentaje de resultados, hablando de muerte y de discapacidad grave, es mucho menor cuando lo hacemos en menos tiempo y es abismalmente mayor cuando lo hacemos en un tiempo más prolongado. Por eso es que hablar de estos tiempos es fundamental. ¿Para qué? Porque no me voy a esperar a que el paciente esté convulsionando 30 minutos para definir que tiene un estado epiléptico o para iniciar ya una sedación en un paciente, ¿sí? Tengo que hacerlo de forma temprana. Por eso es que debemos de ser muy cuadrados en las definiciones operativas y de temporalidad de crisis convulsivas y estado epiléptico. Por lo tanto, no olvidemos que si antes de 5 minutos yo ya tengo que tener ese plan identificado y si esto brinca esos 5 minutos, ya tengo que pasar de forma rápida en los siguientes niveles de atención y manejo del estado epiléptico. Pero no todo es un estado epiléptico tónico clónico, que ya definimos que es 5 minutos y 30 minutos. Son nuestros dos momentos de tiempo. También puede ser un estado epiléptico que sea focal, sin una alteración del estado neurológico. Aquí se prolonga el primer tiempo a 10 minutos y el segundo tiempo a 60 minutos. O como tal, el estado epiléptico de origen incierto. No tenemos realmente aquí tiempos claros. Sin embargo, en la mayoría de los escenarios, entre más temprano nosotros identifiquemos e iniciemos tratamiento, pues va a ser mejor. Hablar de la etiología del estado epiléptico es un poco darle continuidad a lo que pensamos en ese primer momento cuando vimos la crisis convulsiva. Puede ser que sea una epilepsia conocida, ¿sí? Y que sea aguda. Si yo tengo un estado epiléptico agudo, pienso en accidente vascular cerebral, tóxicos, infecciones, de forma aguda. Si yo hablo de un estado epiléptico con sintomatología remota, normalmente son pacientes que tuvieron un antecedente traumático de infección o accidente cerebrovascular previamente, ¿sí? Y que de forma posterior presentan alguna evidencia de crisis convulsivas, ¿sí? O si yo hablo de un estado epiléptico progresivo, es porque la causa conocida es un tumor o algún síndrome específico, alguna malformación, algo que presenta estados epilépticos que son progresivos como la enfermedad de Láforas. De tal forma que el conocer esto me permite incluso complementar ese primer interrogatorio cuando estoy tratando de abordar el origen de la crisis convulsiva, las características, el tipo, si hay algún desencadenante, ¿sí? Si yo encuentro alguna enfermedad aguda y en tiempo la crisis
se prolonga como lo platicamos previamente, entonces yo hablo de estado epiléptico agudo, remoto o progresivo. Y el estado epiléptico de origen desconocido, pues bueno, como todo, pues se llama criptogénico, es decir, hay un estado epiléptico en el que no voy a encontrar una causa. ¿Qué porcentaje? Ya dijimos que va a ser más o menos entre un 20 y un 25% que no vamos a encontrar una causa, aunque es un porcentaje alto. Eso significa que uno de cada cuatro pacientes es posible que no detectemos ni algo agudo, ni algo remoto, ni algo progresivo. Sin embargo, estamos obligados a descartarlo. Por lo tanto, un paciente va a requerir estudios de imagen, estudios, exámenes de laboratorio para valorar infecciones, punción lumbar, panel infecciosos de meningitis, etcétera, o incluso hasta pruebas inmunológicas en casos que son severos y que no tenemos una causa clara. Por eso es que el segundo mensaje que les comentaba al inicio de esta sesión es que debemos diferenciar la crisis del estado epiléptico de forma rápida, temprana. No pierdan tiempo, ¿sí? Si no se conoce con certeza el antecedente y no tengo una recuperación neurológica consciente de ese paciente, pensemos en un estado epiléptico, ¿sí? ¿Qué debemos hacer ahora que ya conozco esto? Como lo hemos comentado, tratamiento y diagnóstico a la par, ¿sí? Debo de pensar siempre en iniciar el control de la crisis, control del estado epiléptico, pero a la par tengo que estar pensando un evento vascular cerebral, un tumor. Alguien podrá preguntarse, "Ay, ¿por qué vas a pensar en un tumor?" Pues porque es de lo más probable que pueda ocurrir cuando alguien no se conoce con una epilepsia y me llega en primera instancia al servicio de emergencias. Obviamente debemos de categorizar también por edades, porque tal vez podemos encontrar diferentes causas dependiendo de la edad. Y algo muy importante es que estos pacientes, y como todo, necesitan un tratamiento multidisciplinario, desde el servicio de emergencias, la unidad de cuidados intensivos, neurología, neurocirugía, neurofisiología, neurointervencionismo, etcétera. Entonces, ¿por qué debemos de alertar a todo el equipo desde el primer momento? Pues porque las consecuencias, pues aparte de poder ser fatales, son consecuencias que puedan tener mucha discapacidad en los pacientes. Em, Pensar en un electroencefalograma desde el primer momento es fundamental para establecer no solamente el diagnóstico, para guiar el tratamiento y para definir la resolución del tratamiento. Esto dependerá de dónde nos encontremos. Si tenemos la posibilidad de realizar un electroencefalograma a la cabecera del paciente, aunque sea de 4 canales frontales, como en muchos lugares se puede tener, no necesariamente tiene que ser un electroencefalograma de gran extensión, pero esto nos va a permitir que podamos nosotros realmente decir que el estado epiléptico se ha controlado. ¿Por qué? Porque curiosamente hay estados epilépticos que no cursan con movimientos y entonces, aunque yo vea que mi paciente dejó de tener los movimientos tónico-clónicos, pero no ha recuperado mi estado neurológico completo, no descartemos que podamos estar frente a un estado epiléptico no convulsivo y la única forma de verlo es a través de un electroencefalograma. Entonces, cuando nosotros identificamos, y esto es algo también que lo conocemos desde hace mucho tiempo, y son las líneas de tratamiento. Las líneas de tratamiento tempranas se basan en yugular la crisis o eliminar la crisis convulsiva de forma inicial, y las benzodiazepinas son nuestra primera línea de tratamiento siempre, ¿sí? En muchos lugares no se tiene la posibilidad de tener lorazepam, midazolam o clonazepam, y se dispone de diazepam, que sería, digamos, en este orden, sería el último. Si tuviéramos lorazepam, lo mejor es utilizar lorazepam o midazolam para yugular la crisis. Siempre que nosotros hagamos algún abordaje de emergencias, eh, pues debemos de apelar siempre a nuestros principios de reanimación inicial,
nuestra vía aérea permeable, nuestra buena oxigenación y ventilación y nuestra buena circulación. Recuerden que puede ser que esto no esté solo y que haya otras cosas que estén acompañando esto. Entonces, benzodiazepinas, primera línea de tratamiento, ¿sí? En una segunda línea de tratamiento, esto ya se consideraría como una fase temprana de el estado epiléptico. En los primeros 5 minutos, ¿sí? Y luego de los 5 a los 10 minutos siguientes, yo debo de considerar, si es que continúan estas crisis, debo de considerar agregar ya sea levetiracetam en primera instancia, valproato de magnesio o fenitoína. No hay una diferencia significativa en cuanto al control del estado epiléptico. La única diferencia es que no puedo yo, hay interacción farmacológica con algunos medicamentos como fenitoína y valproato. Ajá. Y la otra es que la fenitoína o la fosfofenitoína tiene más efectos adversos en los pacientes o hay mayor riesgo de presentar alguna complicación, arritmias, etcétera. Un medicamento que es muy seguro, ¿sí? Y que podemos utilizar, la mayoría de los escenarios es el levetiracetam, ¿sí? Cuando pasamos esta fase temprana y no sigue sin yugularse es las crisis o los eventos, que es lo que conocemos como estado epiléptico refractario, pasamos a la tercera línea. Y la tercera línea, ojo, aquí es algo bien importante y nuevamente nos volvemos al principio de probabilidad, es que hasta el 30% de los pacientes pueden evolucionar al estado refractario, ¿sí? Entonces, además de lo que ya estoy agregando, se administra nuevo medicamento anticomicial o anticonvulsivo y se pueden estar utilizando bolos de benzodiazepina. Incluso en esta línea es un punto crítico en el que nosotros debemos decidir si iniciar una sedación en este paciente en una infusión continua con midazolam o con propofol, ¿sí? Em, ¿Cuál es la ventaja que pudiera tener uno contra otro? Por ejemplo, el Propofol, pues, tiene un periodo de recuperación más rápido si es que yo quiero suspenderlo y hacer una valoración, una ventana neurológica, a comparación que del midazolam, que puede tener una vida media mucho más larga, ¿sí? Sin embargo, muchas ocasiones se necesitan dosis muy altas y si yo utilizo dosis de Propofol por arriba de 5 miligramos por kilo por hora, tengo el riesgo de desarrollar síndrome por Propofol. Entonces, debo de poner en una balanza los medicamentos y en este punto la toma de decisión de sedar a un paciente va a ser con base a los principios que tenemos del manejo de emergencias, protección de la vía aérea de nuestro paciente, compromiso hemodinámico. Para este punto incluso pudimos haber identificado algunas otras causas. Es frecuente que pacientes que se conocen epilépticos o que tienen algún estado, si es secundario un proceso infeccioso, si hay diabetes o hipertensión concomitante a esto, seguramente requerirá otras intervenciones, entonces debemos de tomar la decisión correcta en este punto, en este estado refractario. Y hay un tercer momento que se conoce como un estado epiléptico súper refractario y es un paciente que ha cursado durante 24 horas con episodios de crisis convulsivas. En este punto, incluso si ustedes ven aquí, lo que considera de forma inicial después de lo que se estaba administrando previamente es considerar inmunomodulación, aunque no tengamos la evidencia. Algunos algoritmos recomiendan administrar metilprednisolona. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de que en un escenario severo, súper refractario al tratamiento, sea de origen inmunológico, es muy alta. Por eso se puede incluso dar pulsos de metilprednisolona o poner inmunomoduladores o terapia inmunológica que ya mucho más específica. El uso de la ketamina como otro agregado, esto tratando de abordar
poco desde el punto de vista fisiopatológica con los receptores GABA, que sería lo que suprimiría de forma habitual una crisis convulsiva, ¿sí? O llevar a un coma profundo con tiopental o pentobarbital. Y algo que últimamente hay mucha evidencia, como también una línea final de tratamiento en episodios refractarios, es el uso de anestésicos inhalados. Actualmente en la unidad de cuidados intensivos nosotros utilizamos isoflorano, sevoflorano a través de sistemas como Sedaconda o Anaconda, en el que se administra gas de anestesia general a los pacientes, y esto ha sido eh, una buena alternativa para control de los estados epilépticos. Y bueno, no olviden las complicaciones. Y aquí recientemente tuve hace un par de semanas una paciente con un estado epiléptico convulsivo y que posteriormente fue no convulsivo, que, por ejemplo, algo que se retrasó un poco fue en medir niveles de CK total y mioglobina. La paciente hizo una rhabdomiólisis, hizo más de 35,000 de CPK con una lesión renal. Entonces, vean cómo se pudiera complicar todo esto, aparte de el edema cerebral citotóxico a causa de las crisis convulsivas, alteración de la barrera hematoencefálica, alteraciones respiratorias. Aquí hay un punto importante. En emergencias, todo paciente que pierde el estado neurológico en casa o fuera de hospital, hasta un 60% o debemos de sospechar en aspiración o broncoaspiración, cosa que no lo vamos a ver en ese momento, pero después de 3, 4, 5 días es posible que ese paciente desarrolle una neumonitis, una neumonía por aspiración, ¿sí? Alteraciones gastrointestinales no solamente relacionadas con las propias crisis convulsivas, sino por los medicamentos que llegamos a utilizar, ¿sí? Alteraciones neuromusculares, del tracto urinario, infecciones y cardiovascular, pues por supuesto. Entonces, por eso es que el tercer mensaje de esta plática es que el tratamiento debe ser rápido y el diagnóstico oportuno a la par. Y recuerden que un electroencefalograma siempre va a definir la resolución, y ojalá que todos tengamos la posibilidad de realizarlo en nuestros pacientes para diagnosticar y para darle seguimiento a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga una Buenas duda. tardes, doctor. Sí, Mucho gusto. La verdad que muchas gracias por la clase. Yo solo tengo un par de preguntas. Es una, en pacientes embarazadas, ¿usted aconseja darle el mismo tratamiento a un paciente que ha tenido episodios convulsivos o un estatus convulsivos normal, que no tenga el antecedente que esté embarazada? Y dos, usted habló de los gases que ustedes utilizan en intensivo, o sea, ¿eso es como mantener al paciente sedado de manera continua con gas o es dependiendo si entra en una crisis? no, bueno, gracias por la pregunta. Primero, hay un principio de la reanimación de la paciente embarazada, y es que la mejor forma de tratar al feto es tratando a la madre. Entonces, debemos de enfocarnos en el control, en el manejo de la madre, obviamente. Yo ahí evaluaría el estado de término o la evolución del embarazo, incluso. Pero sí, y otra cosa, pensar en sulfato de magnesio en este tipo de pacientes y en otras causas que puedan estar asociadas al embarazo. Recordemos que propiamente el embarazo es un estado protrombótico, proacidótico, y que puede condicionar los eventos de crisis convulsivas. Entonces, sí, partamos de ese principio. Y en segundo, actualmente, por ejemplo, en nuestra unidad de cuidados intensivos, el 70% de todos nuestros pacientes, independientemente de la causa por la que ingresen, nosotros utilizamos un dispositivo que se llama Sedaconda o Anaconda, que es un dispositivo que se conecta al ventilador y al tubo endotraqueal. Es un vaporizador, ¿sí? Conectamos el gas y estamos manejando una sedación inhalada en todo el paciente durante todo el proceso de atención.
Esto, las únicas contraindicaciones que tengo o que tiene el utilizar gas en un paciente crítico es hipertensión intracraneal. En casos de hipertensión intracraneal, es una contraindicación relativa, aunque la evidencia ha mostrado una buena mejoría en control de los estados epilépticos. Entonces, es muy sencillo, es mucho más económico utilizar un gas que utilizar, por ejemplo, midazolam, propofol, fentanilo o sufentanilo y aparte, bueno, todo lo que a muchas ocasiones se tiene que administrar a algún paciente en infusión continua. Utilizar gas, normalmente nosotros utilizamos un gas a 4 o 5 mililitros por hora y una dosis de opioide y con eso es suficiente para mantener una buena sedación en un paciente. Entonces sí se utiliza de forma continua. Y otra ventaja es que en el momento que yo quito el gas, en ese momento, en los siguientes 30 minutos, el paciente tendría que estar recuperando su estado neurológico. Es la ventaja que nosotros hemos observado y que actualmente es una tendencia, pues, en todos lados de poder utilizarlo. Aquí tenemos dos gases que se pueden nebulizar. Uno es el sevoflurano y es el isoflurano. El sevoflurano, todos estos gases deben de tener un filtro, pero el isoflurano es muy cardioestable, entonces, pues bueno, es lo que hemos estado utilizando y así es como se utiliza. Lo pueden encontrar, el dispositivo se llama Sedaconda o Anaconda, lo pueden encontrar, es un dispositivo que es muy económico, un frasco de gas de 200 mililitros también es muy económico, si lo comparamos contra a veces infusiones grandes de midazolam o propofol en pacientes de difícil sedación. Muchísimas gracias, doctor. Sí. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Tengo una pregunta. Muchas gracias por esta presentación excelente. ¿Hay un rol todavía para evaluar los niveles de los medicaciones que los pacientes toman a su casa? Y si hay dudas si los pacientes son no sé, si ellos toman sus medicamentos a su casa correctamente, uh, hay una razón para una pausa antes de administración de los medicamentos como phenytoin y quizás otros que se pueden estar medida por laboratorios. Sí, bueno, a ver si entendí un poquito la pregunta. Bueno, en la charla platicaba que la mayoría de los estudios, la mitad de los pacientes ya se conoce con epilepsia, entonces nosotros podemos abordar el tipo de medicamentos y el apego al medicamento, si es que lo estaban tomando. Y, por ejemplo, en México y seguramente en muchos lugares de Latinoamérica, el uso de la fenitoína es muy habitual y el levetiracetam, en caso de fenitoína o alprato de magnesio, sí, por ejemplo, nosotros podemos medir niveles y valorar un rango terapéutico, pues, efectivo, ¿no? Si no conocemos y normalmente reimpregnamos nuevamente con anticonvulsivos. Bueno, gracias. Y otra pregunta. Muchos de nuestros pacientes toman alcohol crónicamente o en agudo y pues tienen convulsiones. ¿Qué es en su algoritmo en esta presentación? Usted ha dicho que necesitamos averiguar si hay un cosa orgánico para las convulsiones. ¿Cuándo podemos decir con confianza que la razón
para una convulsión está o la ausencia de alcohol o la presencia de demasiado alcohol Ok. en un paciente que presenta con una convulsión sin historia. No entendí bien la pregunta, pero bueno, relacionado me parece que es esto, al consumo de alcohol, esto va en la parte inicial, que nosotros evaluamos un paciente que tiene alteración del estado de conciencia o de estar despierto, evaluar obviamente causas que puedan ser rápidamente recuperables, como una hipoglucemia o deficiencia de tiamina, por ejemplo, en los pacientes que tienen un consumo crónico de alcohol. No entendí bien la pregunta, pero en cuanto al tiempo, esto tendríamos que pensarlo desde un inicio que podamos tener la información, pensar en administrar o glucosa o tiamina para tratar de compensar cualquiera de estas dos situaciones de deficiencia. Sí, sí, es que muchos pacientes presentan a la sala de emergencia sin buena historia y con una historia de abuso de alcohol, o sea que demasiado alcohol o sea una ausencia de alcohol que habitualmente ellos toman y no tenemos una buena historia. Entonces, su recomendación es que nosotros evalúan para hipoglucemia, tratan para para con tiamina y pues toma un TAC en cada uno de ellos en caso de una, una trauma oculta y pues esperan para un a mejorando clínico del paciente. Así es su recomendación en esta situación. Sí, sí, es correcto. Ok, ok. Gracias. Gracias, gracias a usted. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Doctor, yo tenía una o dos preguntas propias. Cuando yo me entrené en California, vimos muchos inmigrantes mexicanos con convulsiones primarias y en aquel entonces la razón número uno era cisticercosis. ¿Sigue siendo esa la Mm, causa primordial de convulsiones en México en personas jóvenes? No, en México como país somos alrededor de 130 millones de habitantes. El territorio es tan extenso que tenemos regiones que su nivel socioeconómico es bajo, ¿sí? Y ahí sí, muy local es que puede hacer la neurocisticercosis. Ajá. Pero actualmente ha cambiado mucho la economía del país en muchas regiones y entonces cada vez es menos, el proceso de alimentos es mucho mejor ahora, pero sí sigue habiendo. La realidad es que actualmente yo no he visto ya un evento de neurocisticercosis, aunque cuando yo fui estudiante, que bueno, mi estudios fue por ahí del 2000, llegábamos a escuchar algunos casos, ¿no? de esto. Actualmente no, y tal vez en algunas zonas, justo por lo grande que es el país y la diferencia tan amplia que existe entre el nivel sociocultural. Me alegro oír eso, sí, yo soy un doctor viejo, esto fue hace muchos años, los años 90, y me alegro que no hay tanto. La otra pregunta que quería hacerle, las pseudo falsas convulsiones, ¿qué porcentaje le daría usted a convulsiones que son falsas? Este, Pues en realidad no sé qué porcentaje sean que son falsas. Yo a mis médicos residentes, digo, evidentemente nos enfrentamos a esas situaciones. Sin embargo, no me gusta hablar de esto porque a veces los médicos se quedan con que puede ser falsa. Si ven que es
tiene 20 años y tuvo un problema, ya lo dejan un poco, no dan tanto la atención, pero algo que comentaba, me parece, el doctor Anthony, en relación a los pacientes que consumen alcohol, la supresión, por ejemplo, eso sí lo vemos muy frecuente, la supresión etílica puede comportarse con eventos de agitación que no llegan a la crisis o que pueden llegar a la crisis, eso sí llega a ser muy, muy frecuente. Al menos en el servicio, en el hospital en el que yo estoy, pues alrededor de un 20% de los casos que llegamos a ver son por supresión de alcohol o que puedan ser una pseudocrisis. Sin embargo, en todos estos escenarios, pues como decimos en México, se gana un estudio, una valoración, o una vigilancia, porque en muchos escenarios llega a ser difícil abordar un diagnóstico, ¿no? Tal cual. De hecho, en la plática les comentaba un caso de una paciente de apenas hace un par de semanas, eh, 22 años de edad, sin ningún antecedente, con un estado epiléptico que se pensó que era una pseudocrisis, pero no, si estaba siendo un estado epiléptico no convulsivo, bueno, primero convulsivo, luego no convulsivo, que estuvo sedada, de hecho ya la tuvimos aquí en la terapia intensiva, punción lumbar, de todo, neuroinfección negativo, imagen, todo negativo, solo electroencefalograma se reportaba con un foco por ahí epileptógeno, pero nunca se conocía y fue un proceso diagnóstico muy complejo y que no encontramos realmente una etiología, ¿no? Lo curioso es que la primera vez que la vieron a la paciente pensaron que no era un evento de crisis, ¿no? Por eso se complicó mucho más, porque se retrasó en tiempo, ¿no? Pero sí, aquí en nuestro hospital más o menos como un 20% tenemos de supresiones etílicas y otras causas, ¿verdad? Sí, Sí, es un tema complejo. sí. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Bueno, doctor, quiero darle muchísimas gracias. Ha sido un tema siempre muy candente, ¿no? Muy importante que vemos, yo diría semanalmente, vemos convulsiones en nuestras prácticas y el manejo y el abordaje siempre es algo que es bueno repasar y tocó en temas, ¿no? Muy importantes. Y ojalá lo tenemos en el futuro invitado de nuevo para dar otra charla. Gracias, con mucho gusto. Bueno, me despido y gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo mes. Adiós. Y muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Excelente. Adiós. So